En una noche prohibida de 2011, oculto entre los aguacatales de Michoacán, el depredador más temido de la sierra cometió un error de cálculo fatal. Entró al recinto buscando presas fáciles, convencido de su poder, sin saber que se metía voluntariamente en una trampa de carne y dientes. El cártel nunca reportó los gritos, solo limpió la sangre negra y viscosa que manchaba el barro bajo la lluvia. El aire olía a tormenta y a pánico sobrenatural, vibrando con un silencio que helaba los huesos. La bestia bajó a cazar, pero esa noche aprendió de la peor forma que contra esa jauría no había escapatoria. Mateo observa el horizonte grisáceo desde el campo de entrenamiento, con la correa de cuero tensa entre sus manos callosas, mientras un pastor belga espera la orden inmóvil a sus pies. A sus 40 años, la figura de este hombre se recorta contra la neblina matutina de la ciudad, proyectando la sombra de alguien que ha envejecido más por lo que ha visto que por el tiempo transcurrido. Su oficio actual como adiestrador de perros policiales es impecable, una fachada de disciplina y control ya absoluto que oculta un pulso interno que nunca deja de temblar ante la oscuridad. No busca obediencia por orgullo profesional, sino porque conoce las consecuencias de cuando los instintos primarios rompen las cadenas de la razón. Cada vez que el animal jadea, Mateo no ve al perro policía, ve los fantasmas de una jauría distinta, una masa de músculos y odio que dejó de ser animal para convertirse en pesadilla en las sierras de Michoacán. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. El olor a tierra mojada y pelaje húmedo funciona como un transporte inmediato hacia el pasado, arrastrando su mente de vuelta al año 2011, a una época donde la violencia en México no era solo una noticia, sino el aire que se respiraba. Mateo intenta concentrarse en la rutina segura del presente, pero el chasquido de una mandíbula al cerrar o el brillo de unos ojos caninos bajo la luz artificial lo devuelven a la fosa. Aquel lugar no figura en los mapas oficiales ni en los registros catastrales. Era una cicatriz de concreto y lodo escondida entre hectáreas interminables de huertas de aguacate. Allí, la soledad no era una elección, sino una sentencia impuesta por un cartel que valoraba más la agresividad genética de sus bestias que la vida de los hombres encargados de alimentarlas con carne cruda y miedo constante. En aquellos días, Mateo apenas tenía 19 años y carecía de la dureza que hoy define su rostro marcado por el insomnio crónico y la vigilancia perpetua. No era un sicario ni un soldado endurecido por la batalla, sino simplemente el cuidador, un muchacho flaco encargado de limpiar la mierda y llenar los comederos de acero. Su supervivencia dependía de una relación frágil y primitiva con las bestias. Él era el proveedor, la única fuente de sustento en un entorno diseñado para matar. Los perros no lo respetaban por autoridad, sino por conveniencia biológica, y esa distinción era lo único que mantenía sus gargantas lejos de las arterias del muchacho. La jerarquía en la fosa era clara y brutal. Los humanos con armas estaban en el perímetro, pero en el centro, los verdaderos dueños eran los pitbulls de combate. El escenario de su encierro era una fortaleza profana, un complejo fortificado que hedía perpetuamente a una mezcla nauseabunda de cloro industrial, excremento rancio y sangre vieja que ni la lluvia podía lavar. La fosa consistía en un patio principal de tierra batida, rodeado por muros de concreto de 3 metros de altura coronados con alambre de púas y cristales rotos. La iluminación provenía de potentes reflectores halógenos que zumbaban como enjambres de avispas eléctricas, bañando el suelo de una luz amarilla y enfermiza que distorsionaba las sombras. No había lugar para la compasión en ese recinto. Cada centímetro cuadrado estaba diseñado para la contención de la violencia, creando una atmósfera opresiva donde el aire se sentía denso, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel incluso antes de que sucediera nada. La soledad de Mateo era absoluta, confinada a una caseta de seguridad blindada, desde donde monitoreaba el patio a través de cristales reforzados y monitores de circuito cerrado con imagen granulada. Las noches en la sierra michoacana eran largas y pesadas, llenas de los sonidos de la fauna silvestre que, sabiamente, se mantenía alejada de aquel epicentro de maldad humana. Dentro de la caseta, el zumbido de los ventiladores y el parpadeo de las pantallas eran su única compañía, creando una burbuja de falsa seguridad que lo separaba de las fauces que esperaban
esperaban afuera. Mateo pasaba las horas observando patrones de movimiento, aprendiendo a leer el lenguaje corporal de los 25 animales que patrullaban el recinto, notando cómo la violencia estaba latente en cada músculo tenso y en cada mirada vacía. Aquellos animales no eran mascotas ni perros guardianes convencionales, eran máquinas biológicas de la línea Gameness, seleccionados generación tras generación para nunca retroceder ante el dolor o la muerte inminente. Pesaban 40 kilos de pura fibra muscular, con cabezas anchas como bloques de granito y mandíbulas capaces de triturar hueso con una presión aterradora. Lo más inquietante no era su fuerza física, sino su comportamiento antinatural. Rara vez ladraban o gruñían sin motivo, operando bajo un silencio táctico que los hacía parecer más soldados que animales. Mateo los observaba desde su pecera de cristal, blindado, sintiendo una mezcla de admiración horrorizada y pavor profundo, sabiendo que esas criaturas habían sido despojadas de cualquier rastro de domesticidad para convertirse en ejecutores perfectos de la voluntad del cartel. La rutina en la fosa era un ritual monótono y peligroso, marcado por los horarios de alimentación y las rondas de vigilancia que Mateo realizaba con el corazón en la garganta. El aislamiento geográfico amplificaba la sensación de estar en otro mundo, un purgatorio terrenal donde las leyes de la sociedad civil no tenían cabida y solo imperaba la ley del más fuerte. Los aguacateros que rodeaban la propiedad formaban un muro verde impenetrable, ocultando los horrores que ocurrían dentro de los muros de concreto y amortiguando cualquier grito o disparo. Mateo vivía en un estado de alerta constante, sabiendo que cualquier error, cualquier puerta mal cerrada o cualquier señal de debilidad podría convertirlo en el próximo plato del menú para la jauría hambrienta. El silencio antes de la tormenta siempre tiene una cualidad específica, una densidad que presiona los tímpanos y hace que el instinto de supervivencia se dispare sin una causa visible. Aquella noche de 2011, la atmósfera en la fosa cambió sutilmente, como si la presión barométrica hubiera caído en picada, anunciando una catástrofe inminente. Los grillos y las aves nocturnas callaron de golpe, dejando solo el zumbido eléctrico de los focos y la respiración pesada de los perros que patrullaban el patio. Mateo, desde su puesto de observación, sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, una advertencia primitiva que no provenía de sus ojos ni de sus oídos, sino de esa parte del cerebro reptiliano que detecta a un depredador en la oscuridad. No había señales evidentes de peligro inmediato. Los sensores de movimiento perimetrales permanecían en silencio y las cámaras no mostraban intrusos humanos acercándose a la propiedad. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable, casi masticable, una vibración sutil que hacía que los perros se detuvieran en seco, levantando sus hocicos hacia el viento que bajaba de la sierra. Mateo observaba las pantallas con obsesión, buscando una explicación lógica para la inquietud que se apoderaba de sus entrañas, pero solo encontraba gránulo estático y sombras alargadas. Era la calma engañosa que precede al desastre, el momento en que la realidad contiene la respiración antes de romperse en 1000 pedazos irreconocibles. La lluvia comenzó a caer suavemente cerca de las 3 de la mañana, un chipi-chipi constante que difuminaba la visión y convertía el polvo del patio en un barro resbaladizo y oscuro. El sonido del agua golpeando el techo de lámina de la caseta y el suelo de concreto creaba un ruido blanco hipnótico, aislando aún más a Mateo en su torre de vigilancia solitaria. A través del cristal empañado veía cómo las siluetas de los pitbulls se movían con una agitación inusual, ignorando la lluvia, enfocados en algo que sus sentidos humanos no podían captar. Mateo no lo sabía entonces, pero esa lluvia ligera estaba a punto de lavar la sangre de una masacre que desafiaría toda lógica, marcando el inicio de una noche que lo perseguiría hasta el final de sus días. El reloj digital de la consola marcó las 03:00 de la madrugada con una puntualidad quirúrgica, y en ese preciso instante, la falsa calma de la noche se hizo añicos con el estruendo de los sensores perimetrales. Mateo, que cabeceaba, ligeramente arrullado por el sonido de la lluvia sobre la lámina, dio un salto en su silla giratoria, con el corazón golpeándole las costillas como un animal enjaulado. No era el aullido lejano de un coyote, ni el paso errático de algún borracho perdido entre las huertas. La alarma indicaba una intrusión física directa en el sector norte, justo donde el muro de concreto colindaba con la espesura más densa del bosque. Sus manos, temblorosas pero entrenadas por la repetición, volaron sobre el tablero de control buscando la imagen correspondiente, esperando encontrar quizás un comando rival o un convoy militar, pero la pantalla solo le devolvió estática y oscuridad. Al ajustar el contraste de
los monitores, la imagen granulada en blanco y negro comenzó a definir una silueta que desafiaba toda lógica táctica y biológica conocida por el hombre. No había vehículos blindados, ni linternas tácticas, ni un grupo de sicarios cortando la alambrada con cizallas. Había, en cambio, una sola figura solitaria trepando el muro de 3 metros. Lo que heló la sangre de Mateo no fue la intrusión en sí, sino la manera antinatural en que aquella cosa se movía sobre la superficie vertical lisa. Subía reptando con la fluidez viscosa de una lagartija, clavando extremidades alargadas en el concreto, como si la gravedad fuera una sugerencia y no una ley física, ignorando por completo los cristales rotos y el alambre de púas que coronaban la barda perimetral. Mateo sintió cómo se le secaba la boca, un síntoma físico del miedo que conocía bien, mientras sus ojos intentaban racionalizar la abominación que se desplegaba en píxeles ante él. La figura llegó a la cima del muro y se detuvo un segundo bajo el resplandor directo de uno de los halógenos, revelando una anatomía que parecía una burla grotesca del cuerpo humano. Era una criatura bípeda, pero su postura estaba encorvada por una columna vertebral deforme, y su piel, carente de pelaje, brillaba con un tono grisáceo y correoso, manchada por parches de sarna y heridas abiertas. No era un hombre disfrazado ni un animal salvaje común, era una entidad que emanaba una maldad antigua, un nahual errante que había bajado de la sierra, impulsado por un hambre ciega y atroz. El ser se dejó caer hacia el interior del patio principal, aterrizando sobre la tierra batida con un impacto pesado y sordo que resonó a través de los micrófonos externos instalados en el recinto. Se incorporó lentamente, sacudiéndose el lodo de las extremidades con movimientos espasmódicos, y alzó la cabeza para olfatear el aire cargado de lluvia y hormonas. Mateo, desde la seguridad ilusoria de su pecera blindada, pudo ver el vapor salir de las fauces de la criatura, una boca demasiado grande, llena de dientes irregulares diseñados para desgarrar, no para masticar. La bestia giró el cuello con un crujido audible, escaneando el entorno con la confianza arrogante de un depredador que ha pasado años devorando ovejas y perros callejeros sin encontrar resistencia real. En la mente primitiva de aquel nahual, el olor concentrado de perro que saturaba la fosa se traducía en un banquete fácil y abundante de mascotas encadenadas y sumisas. La criatura, acostumbrada a sembrar el pánico en rancherías donde los animales huían chillando ante su sola presencia, asumió que había entrado en un corral de engorde. No tenía forma de saber que aquel lugar no era una granja, sino un laboratorio de violencia selectiva financiado por el narcotráfico, y que los animales que habitaban allí no conocían el concepto de miedo. Mateo, paralizado frente a los monitores, entendió con horror que la bestia había cometido un error de cálculo fatal, uno que convertiría el patio en un matadero en cuestión de segundos. Lo que realmente disparó la alarma interna de Mateo, más allá de la presencia del monstruo, fue la reacción, o la falta de ella, de los 25 pitbulls que patrullaban el recinto esa noche. Cualquier jauría normal habría estallado en un frenesí de ladridos histéricos, alertando a kilómetros a la redonda sobre la presencia del intruso y marcando su territorio con ruido. Pero en la fosa, el silencio era la norma, y esa noche, el silencio se volvió un arma pesada y asfixiante. Los perros no ladraron, ni un solo gañido rompió la quietud de la madrugada, creando una atmósfera de tensión sobrenatural donde lo único que se escuchaba era el zumbido eléctrico de las lámparas y la respiración rasposa del intruso. Mateo observó conteniendo el aliento cómo las sombras en las esquinas del patio comenzaban a moverse con una coordinación líquida y siniestra, casi coreografiada. Los pitbulls de la línea Gameness, criados para soportar el dolor y nunca abandonar la presa, emergieron de la oscuridad no como una manada desordenada, sino como una unidad táctica. Se comunicaban a través de un lenguaje corporal imperceptible y gruñidos infrasónicos que vibraban en el suelo, frecuencias tan bajas que el oído humano apenas las registraba como una presión incómoda en el pecho. No estaban asustados, estaban analizando, midiendo la distancia y calculando el peso de la presa que acababa de caer voluntariamente en su dominio. Desde su posición elevada, Mateo tenía una vista panorámica de la trampa mortal que se estaba cerrando alrededor de la criatura confiada. Podía ver los ojos de los perros brillando bajo la luz artificial, no con el brillo rojo del pánico, sino con una frialdad verdosa y calculadora que le helaba la sangre. Eran 25 máquinas de músculo compacto, cada una de 40 kilos, desplazándose en círculos concéntricos para cortar cualquier ruta de escape hacia el muro. La lluvia ligera seguía cayendo, apelmazando el pelo corto de los animales y haciendo resaltar la definición de sus músculos tensos, listos para dispararse como resortes
resortes de acero al menor provocación. El nahual, en su ignorancia suprema, dio unos pasos hacia el centro del patio, olfateando el suelo con avidez, buscando la fuente más cercana de carne caliente. Su postura denotaba una seguridad obscena. Se sentía el rey de la cadena alimenticia, el monstruo de las leyendas que los hombres temían en susurros. No se percató de que las sombras que lo rodeaban se habían solidificado en una barrera de dientes y garras, ni de que su intrusión había sido permitida solo para cerrar la puerta detrás de él. Mateo sintió una extraña mezcla de repulsión por la bestia y una lástima anticipada, sabiendo que la jerarquía natural estaba a punto de ser invertida de la manera más brutal posible. La tensión dentro de la caseta de vigilancia era insoportable. El aire se sentía viciado, cargado con el olor a café rancio y el sudor frío del propio Mateo. Sus manos apretaban el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, mientras su mente luchaba por procesar la realidad de lo que estaba viendo. ¿Era esto una alucinación provocada por el aislamiento y el estrés de trabajar para el cartel? Pero el monitor no mentía, y la figura grisácea en la pantalla era demasiado detallada, demasiado visceral para ser un producto de su imaginación. El miedo a lo sobrenatural chocaba frontalmente con el terror muy real de saber de lo que eran capaces esos perros, creando un nudo en su estómago que amenazaba con hacerlo vomitar. Mateo fijó la vista en Satán, un macho atigrado de pecho ancho y cicatrices viejas que se había posicionado directamente frente a la criatura, aunque mantenía una distancia prudente. Satán no era el perro más grande, pero era el líder indiscutible, un animal con una inteligencia maliciosa que Mateo había aprendido a respetar y temer a partes iguales. El perro estaba completamente inmóvil, una estatua de bronce y odio, con las orejas cortadas pegadas al cráneo y la cola quieta como un garrote. Su inmovilidad era el cebo, una invitación silenciosa para que la bestia cometiera el primer movimiento, para que cruzara la línea invisible que detonaría la violencia acumulada en el patio. La atmósfera se cargó de una energía estática que erizaba los vellos de los brazos de Mateo, una sensación eléctrica que precedía a las tormentas y a las catástrofes. Podía sentir la gameness flotando en el aire, esa cualidad indefinible que los criadores buscaban con obsesión, el deseo de luchar hasta la muerte, la anulación total del instinto de autopreservación en favor del ataque. Aquellos perros no estaban defendiendo el territorio, estaban cazando, y la presa que tenían delante era algo que nunca habían visto, pero que sus instintos reconocían como un desafío digno. La lluvia se intensificó ligeramente, tamborileando contra el cristal como un redoble fúnebre, marcando el compás de los segundos finales antes del contacto. El nahual, finalmente percibiendo que algo no estaba bien, detuvo su avance y soltó un gruñido gutural, un sonido húmedo y profundo que hizo vibrar los vidrios de la caseta. Por primera vez, la criatura pareció notar los pares de ojos que la observaban desde la penumbra, y su lenguaje corporal cambió sutilmente de la agresión a la defensiva. Giró sobre sí misma, intentando cubrir su espalda, pero el círculo ya estaba cerrado, una pared viva de músculo y determinación que no dejaba huecos. Mateo vio cómo la criatura se agachaba ligeramente, preparando sus garras, todavía convencida de que su fuerza sobrenatural sería suficiente para dispersar a los perros que osaban desafiarla. Fue en ese momento cuando la realidad del trauma futuro comenzó a echar raíces en la psique de Mateo, sembrando las pesadillas que lo despertarían sudando décadas después. Estaba presenciando un evento que no debería existir, una colisión entre el horror folclórico de las leyendas mexicanas y el horror industrial de la crueldad moderna. Se sintió pequeño, insignificante, un mero espectador en un coliseo olvidado por Dios, donde las reglas de la civilización habían sido suspendidas. La culpa comenzó a reptar por su garganta, la culpa de ser parte de la maquinaria que había creado a esos perros, de haberlos alimentado y cuidado para este propósito exacto. El monitor parpadeó una vez, una interferencia momentánea causada por la tormenta o por la energía oscura que se concentraba en el patio, pero la imagen regresó justo a tiempo. Mateo vio cómo el nahual, impaciente y hambriento, lanzaba un zarpazo de prueba al aire, un movimiento borroso y letal destinado a intimidar. Los perros no retrocedieron ni un milímetro, al contrario, dieron un paso unísono hacia adelante, cerrando el radio del círculo mortal. El silencio se rompió no con un ladrido, sino con el sonido seco de las patas golpeando el barro mientras la tensión alcanzaba su punto de ruptura. Todo estaba listo para la ejecución. Los actores estaban en sus marcas y la iluminación halógena bañaba la escena con una claridad impasible y cruel. Mateo sabía que no había vuelta atrás, que lo que estaba a punto de suceder quedaría grabado en sus retinas para siempre, una mancha indeleble en su memoria.
bestia. La criatura sobrenatural, venida de los mitos antiguos, estaba a punto de enfrentarse a los demonios creados por la mano del hombre, y Mateo, temblando en su silla, solo podía mirar y esperar el primer derramamiento de sangre negra. El gatillo había sido presionado, y la bala ya viajaba imparable hacia el corazón de la noche. El ataque comenzó con una velocidad que el ojo humano apenas pudo registrar, una explosión de violencia cinética iniciada por Satán. El perro atigrado no buscó las piernas ni los flancos, sino que se lanzó directamente hacia el antebrazo extendido de la criatura, buscando neutralizar la extremidad con la que el nahual pretendía golpear. El sonido del impacto fue nauseabundo, una mezcla húmeda de carne chocando contra carne y el crujido seco de los colmillos buscando hueso bajo la piel correosa. La bestia, sorprendida por la audacia de lo que consideraba un simple animal doméstico, intentó sacudir el brazo con un gesto despectivo, esperando escuchar el gañido de dolor y la retirada inmediata del agresor. Sin embargo, lo que encontró fue un peso muerto, un ancla de 40 kilos que se negaba a soltar su presa, desafiando las leyes de la física y el instinto de conservación. El nahual levantó el brazo con una fuerza sobrenatural, dejando a Satán colgando en el aire a 2 metros del suelo, sacudido como un muñeco de trapo en medio de la tormenta. Mateo vio a través del monitor cómo la piel del perro se estiraba hasta el límite, pero la mandíbula permanecía cerrada con la presión de una prensa hidráulica, bloqueada mecánicamente sobre el cúbito y el radio del monstruo. No hubo ladridos ni gruñidos de advertencia, solo la respiración forzada del animal a través de las fosas nasales dilatadas, mientras la sangre oscura de la entidad comenzaba a manar sobre el hocico atigrado. Era la demostración física de la gameness, esa voluntad inquebrantable de aferrarse al objetivo incluso cuando el cuerpo está siendo destruido, una cualidad que el cartel había destilado cruelmente durante años en ese laboratorio de la muerte. La sangre derramada actuó como un catalizador químico en el patio, enviando una señal olfativa que disparó los circuitos neuronales de los otros 24 perros simultáneamente. Como si fueran una sola entidad fragmentada en múltiples cuerpos, la jauría colapsó sobre el centro del ruedo, una marea de músculos y dientes que cubrió a la criatura en cuestión de segundos. No atacaban al azar. Instintivamente buscaban los puntos de anclaje, los talones, los muslos, la ingle y la base de la columna, desestabilizando el centro de gravedad del gigante. Mateo observó con horror fascinado cómo la figura imponente del nahual desaparecía bajo una montaña viviente de pelaje y furia, una escena que recordaba más a las pirañas devorando una res en el río que a una pelea de perros convencional. Mientras la carnicería se desarrollaba en el monitor, la mente de Mateo fue arrastrada hacia atrás, hacia los recuerdos reprimidos de las primeras cosechas en la fosa. Recordó las mañanas frías en las que tenía que separar a los cachorros que mostraban miedo o vacilación, animales que no servían para los propósitos de la organización y cuyo destino era el barranco detrás de la propiedad. Aquellos perros no nacían asesinos, se les forjaba a través de un trauma sistemático y una selección artificial despiadada, donde la empatía era un defecto genético a erradicar. El cartel no buscaba mascotas leales, buscaba armas biológicas que pudieran ser desplegadas en sótanos y bodegas para arrancar confesiones o eliminar rivales, bestias que no entendieran el concepto de rendición bajo ninguna circunstancia dolorosa. El entrenamiento de estas criaturas se basaba en la supresión total de la vocalización, un silencio impuesto mediante collares de choque y castigos severos ante cualquier ladrido innecesario. En el mundo del narcotráfico, el ruido atraía a los federales o a los delatores, por lo que los perros aprendieron a canalizar toda su agresividad hacia la mordida silenciosa. Mateo recordaba el sonido de la electricidad crepitando en el aire húmedo de las mañanas y el olor a pelo quemado, una educación brutal que convertía a los animales en sociópatas funcionales. Lo que estaba viendo ahora en el patio, esa coordinación muda y letal contra una entidad sobrenatural, era el resultado directo de años de tortura institucionalizada, una venganza irónica donde la crueldad humana superaba a la magia negra. Los cuerpos de los perros que fallaban en las pruebas terminaban en fosas comunes cubiertas con cal viva para evitar que el olor atrajera a los zopilotes o a los curiosos de los pueblos cercanos. Ese era el verdadero secreto de la fosa. Estaba construida sobre capas geológicas de huesos caninos, un cimiento de muerte y fracaso que alimentaba la maldición del lugar. Los patrones nunca hablaban de lo que se hacía allí. Los veterinarios llegaban encapuchados y se iban con sobres llenos de efectivo, asegurando un pacto de silencio médico. Nadie fuera del
del círculo interno, sabía que estaban creando una subespecie de pitbull capaz de ignorar el instinto de supervivencia, y esa noche el nahual estaba descubriendo ese secreto de la peor manera posible, pagando con su carne la ignorancia de pisar suelo maldito. De vuelta en el presente, la batalla había mutado de una escaramuza inicial a una guerra de desgaste absoluto donde la biología de la criatura estaba siendo puesta a prueba. El nahual, rugiendo ahora con una mezcla de ira y desconcierto, logró liberar una de sus piernas y lanzó una patada brutal que impactó en el costillar de un perro negro. Mateo escuchó, incluso a través del vidrio blindado, el chasquido seco de las costillas rompiéndose, un sonido que hubiera hecho huir a cualquier animal sensato. Pero el perro, lejos de retirarse a lamer sus heridas, se reincorporó arrastrando las patas traseras, impulsado por una adrenalina tóxica, y volvió a lanzarse hacia el tobillo de la bestia, mordiendo con más fuerza que antes, alimentado por el mismo dolor que debería haberlo detenido. El horror sensorial de la escena era abrumador. El aire dentro de la caseta parecía vibrar con los impactos sordos de los cuerpos contra el suelo batido y el lodo. Mateo podía imaginar los olores que saturaban el patio, el almizcle rancio y antiguo de la criatura mezclándose con el olor metálico y picante de la sangre arterial canina. Los monitores mostraban destellos de dientes blancos manchados de rojo y garras grises rasgando piel, una danza macabra iluminada por los flashes estroboscópicos de la tormenta eléctrica que se intensificaba. No había nobleza en esa lucha, solo una carnicería funcional y mecánica, donde la carne era arrancada a tiras y los tendones se partían como cuerdas de guitarra demasiado tensas bajo la presión de las mandíbulas bloqueadas. La resistencia física del nahual era formidable. Su piel curtida como cuero viejo desviaba los mordiscos superficiales y su fuerza le permitía lanzar a los perros por el aire como si fueran muñecos. Sin embargo, la ventaja numérica y la tenacidad suicida de la jauría comenzaban a erosionar su defensa, creando cientos de heridas sangrantes que lo debilitaban minuto a minuto. Por cada perro que la criatura lograba quitarse de encima, dos más ocupaban su lugar, mordiendo en las heridas abiertas, profundizando el daño hasta llegar al músculo y al hueso. Era una erosión viviente, un ataque de enjambre que no daba tregua ni espacio para respirar, convirtiendo al depredador supremo de la sierra en una víctima acorralada por su propia arrogancia al subestimar la ingeniería del mal. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El punto de inflexión llegó cuando el sonido que emanaba de la garganta del nahual cambió drásticamente, pasando de rugidos de dominio a agudos chillidos de pánico puro. La criatura que había vivido siglos aterrorizando a los habitantes de la montaña experimentaba por primera vez el terror visceral de ser devorada viva, una inversión total de su realidad. Sus ojos, antes llenos de malicia depredadora, ahora buscaban desesperadamente una salida, girando en sus órbitas mientras intentaba proteger su cuello y su vientre de los ataques incesantes. Mateo sintió un escalofrío al reconocer ese sonido. Era el mismo ruido que hacían los hombres cuando se daban cuenta de que iban a morir en los sótanos del cartel, el sonido universal de la esperanza rompiéndose ante la inevitabilidad del final. En un último y desesperado intento de supervivencia, el nahual logró sacudirse a 3 perros de su espalda y se lanzó hacia el muro de concreto, intentando escalar hacia la libertad. Sus garras rasparon la superficie gris, buscando agarre, y por un segundo pareció que lograría escapar de aquel pozo de los condenados, elevándose sobre la masa de dientes. Pero la gravedad y la determinación de la jauría conspiraron en su contra. Satán, que había sido lanzado lejos momentos antes, saltó con una potencia increíble y atrapó el talón de Aquiles de la bestia en el aire. El tirón fue brutal, y sumado al peso de otros 2 perros que se colgaron de su cola y piernas, la criatura fue arrancada del muro y se desplomó de espaldas contra el suelo con un crujido de vértebras que resonó como un disparo. La caída marcó el final de cualquier resistencia organizada. La criatura quedó sepultada instantáneamente bajo una alfombra viva de cuerpos musculosos que se retorcían y mordían frenéticamente. Ya no se veía la figura gris del monstruo, solo una montaña de lomos negros, atigrados y cafés que palpitaba con la actividad febril de la destrucción sistemática. El sonido de la lucha cambió, volviéndose más húmedo y sofocado, dominado por el
ruido de la carne siendo separada del hueso y los fluidos siendo succionados por la tierra sedienta. Mateo, con las manos pegadas al cristal frío, fue testigo de cómo la magia y el misterio eran aplastados por la fuerza bruta de la biología, una victoria del horror tangible sobre el horror mítico. Lo que siguió fue una disección en vivo, una demostración de eficiencia anatómica que revolvió el estómago de Mateo, a pesar de su experiencia previa en la fosa. Los perros, actuando por un instinto ancestral, comenzaron a desmantelar a la criatura, buscando las partes blandas, abriendo el abdomen para exponer las entrañas y atacando la garganta para silenciar los gritos. No había sadismo en sus acciones, solo una función ejecutada a la perfección, como termitas consumiendo madera podrida o máquinas reciclando chatarra. La violencia era tan extrema que dejaba de parecer real, convirtiéndose en una abstracción de texturas rojas y movimientos espasmódicos, una pesadilla industrial proyectada en alta definición. Mateo se dio cuenta de que sus propias manos temblaban incontrolablemente, no por el miedo a la criatura, sino por el terror que le inspiraban los perros que él mismo había alimentado esa mañana. Siempre había sabido que eran peligrosos, pero verlos destruir a una entidad sobrenatural con esa facilidad mecánica redefinió su comprensión de lo que el hombre había creado en ese lugar. Esos animales no eran simplemente perros agresivos, eran el pináculo de una evolución forzada hacia la muerte, seres que habían trascendido su condición canina para convertirse en algo mucho más oscuro. La barrera entre lo natural y lo monstruoso se había borrado, y los verdaderos monstruos no eran los que bajaban de la sierra, sino los que comían de su mano. La sangre que manchaba el barro del patio tenía dos tonalidades distintas que se mezclaban en un lodo grotesco bajo la lluvia persistente. La sangre de los perros era de un rojo brillante, arterial y viva, testimonio de su sacrificio y su mortalidad biológica común. En contraste, los fluidos que brotaban del nahual eran oscuros, casi negros, con una viscosidad similar al alquitrán, que parecía absorber la luz de los reflectores en lugar de reflejar. Esta mezcla profana se extendía por el suelo, creando charcos donde la esencia de la antigua magia se diluía en la realidad brutal del presente. Un bautismo químico que marcaría a los sobrevivientes para siempre. Los movimientos de la criatura bajo la montaña de perros se volvieron cada vez más débiles, meros espasmos nerviosos de un sistema biológico que se estaba apagando sector por sector. Los chillidos cesaron, reemplazados por gorgoteos ahogados, mientras la tráquea de la bestia era finalmente colapsada por la presión de múltiples mandíbulas. La lucha había terminado en el sentido técnico, pero la jauría continuaba su trabajo, asegurándose de que la amenaza fuera neutralizada a nivel celular, despedazando hasta que no quedara nada capaz de levantarse. Era un ensañamiento necesario, dictado por la naturaleza de su entrenamiento. El enemigo no solo debía ser derrotado, debía dejar de existir físicamente. Poco a poco, la actividad frenética en el patio comenzó a disminuir, dando paso a una calma pesada y humeante que resultaba aún más inquietante que el ruido del combate. El vapor se elevaba de los cuerpos calientes de los perros y de los restos abiertos de la criatura, creando una neblina baja que oscurecía los detalles más escabrosos de la masacre. Los sobrevivientes, algunos cojeando, otros con la piel colgando a tiras, comenzaron a apartarse del cadáver desmembrado, formando un círculo de respiración agitada y lenguas colgantes. No había celebración en su postura, solo la satisfacción sombría del deber cumplido y la espera de la siguiente orden, ignorantes de la magnitud de lo que acababan de matar. Mateo miró el reloj. Todo el evento había durado menos de 10 minutos, pero el mundo había cambiado irrevocablemente en ese breve lapso de tiempo infernal. Abajo, en el lodo, yacía la prueba de que las leyendas eran reales, y simultáneamente la prueba de que podían ser destruidas por la mano del hombre y sus creaciones. El nahual, el terror de los campos, había sido reducido a una pila irreconocible de carne y hueso, despojado de su mística y convertido en comida para perros. Sin embargo, mientras Mateo observaba a Satán lamer la sangre negra de su hocico, una nueva inquietud se instaló en su pecho, la certeza de que al consumir a la bestia, algo de esa oscuridad antigua había entrado en ellos, y que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Han pasado más de 12 años desde aquella noche en que el cielo se rompió, pero la decisión de regresar a Michoacán no nace de la valentía, sino de un pánico frío instalado en las entrañas de Mateo. Conduce una camioneta vieja por las carreteras secundarias de la sierra, evitando los peajes federales y las patrullas, movido por la necesidad imperiosa de confirmar si la fosa sigue siendo una tumba abandonada o si se ha convertido en una cuna. El paisaje exterior ha cambiado poco. Los interminables campos de aguacate
siguen devorando el monte nativo, un mar verde oscuro y lucrativo que esconde secretos y cadáveres con la misma indiferencia de siempre. Mateo siente el peso de la pistola calibre .45 en la guantera, un amuleto de acero pesado que sabe inútil contra lo que teme encontrar, pero que le ofrece el consuelo psicológico necesario para seguir avanzando hacia el epicentro de su trauma. La zona sigue estando caliente, controlada ahora por fragmentaciones erráticas de los antiguos carteles, células criminales que son más volátiles y paranoicas que sus predecesores organizados, convirtiendo el viaje en una ruleta rusa. Mateo tiene que sortear retenes informales de halcones, muchachos esqueléticos armados con radios de onda corta y miradas vacías que vigilan los cruces de caminos, utilizando viejas credenciales y mentiras ensayadas sobre la compra de terrenos para el cultivo. El aire caliente entra por la ventanilla oliendo a quema de pastizales y diésel barato, una mezcla aromática que despierta violentamente los recuerdos olfativos de su juventud perdida entre jaulas de metal y miedo constante. Cada kilómetro que avanza hacia la profundidad de la sierra es un descenso voluntario a los infiernos de su memoria, donde los fantasmas no son espectros, sino cicatrices. Al llegar a la desviación que lleva a la antigua propiedad, Mateo nota que la naturaleza ha comenzado a reclamar violentamente lo que el hombre robó, cubriendo el camino de terracería con maleza espinosa y ramas caídas. La brecha es casi intransitable, obligándolo a detener el vehículo a 1 kilómetro del perímetro y continuar a pie, vulnerable bajo la luz de un sol que parece no calentar. El silencio en este sector del bosque es absoluto y antinatural. No se escuchan aves ni insectos, ni el viento moviendo las hojas de los árboles, creando una burbuja de vacío sonoro que presiona los oídos. Es el mismo silencio que precedió al ataque de 2011, una señal de advertencia ecológica que indica que se está entrando en el territorio de un depredador que no comparte su espacio con ninguna otra forma de vida. La estructura de la fosa emerge de entre la vegetación como un templo maya en ruinas, con los muros de concreto gris manchados de moho negro y las alambradas oxidadas colgando como guirnaldas muertas. Las puertas de acero reforzado han sido arrancadas de sus goznes, no por maquinaria humana, sino por una fuerza de torsión brutal que dobló el metal, como si fuera papel de aluminio. Mateo cruza el umbral con el arma desenfundada, pisando con cuidado sobre los escombros y el vidrio roto, sintiendo cómo el corazón le golpea las costillas con la fuerza de un martillo. El lugar apesta, pero no a abandono. Hay un olor subyacente a almizcle rancio, a orina ácida y a carne en descomposición que es demasiado fresco para pertenecer a un edificio deshabitado desde hace una década. Mateo avanza hacia la zona de los caniles, donde las filas de jaulas individuales permanecen abiertas, con los barrotes doblados hacia afuera, sugiriendo que algo salió de allí con violencia, no que alguien entró a liberar. En el suelo de concreto, ocultas parcialmente por la tierra acumulada y las hojas secas, encuentra marcas de garras profundas que han rayado la piedra, surcos de 3 centímetros de profundidad que ningún perro normal podría haber hecho. Al agacharse para inspeccionar una de estas marcas, nota algo que le hiela la sangre, incrustado en una de las grietas hay un fragmento de uña o garra de color grisáceo, del mismo material extraño y duro que cubría la piel del nahual aquella noche. La evidencia física golpea su mente. La genética de la bestia no murió en el patio, se fusionó. El patio principal, el escenario de la batalla original, se abre ante él como un anfiteatro desolado, donde la tierra batida ha adquirido un tono permanentemente oscuro, como si la sangre derramada hubiera alterado la composición química del suelo. Nada crece en ese círculo maldito. La vegetación se detiene abruptamente en los bordes, negándose a echar raíces en la tierra que absorbió la esencia del monstruo y la furia de los perros. Mateo camina hacia el centro, reviviendo los destellos de la masacre, viendo fantasmas de cuerpos despedazados superpuestos a la realidad vacía del presente. Es aquí donde la sensación de ser observado se vuelve insoportable, una picazón física en la nuca que le indica, sin lugar a dudas, que no está solo en este cementerio de recuerdos. De repente, un sonido rompe la quietud sepulcral, no un ladrido, sino un chasquido gutural que suena sospechosamente similar a una risa humana ahogada o a la imitación de una. Mateo gira sobre sus talones, apuntando el arma hacia las sombras proyectadas por los muros perimetrales, buscando el origen de aquel ruido imposible. En la cornisa del muro norte, donde el nahual había entrado años atrás, distingue una silueta agazapada que lo observa con una inmovilidad pétrea. No es un perro, al menos no completamente. La figura tiene la estructura cuadrúpeda de un pitbull, pero sus extremidades son demasiado
demasiado largas, con articulaciones que parecen tener un ángulo incorrecto, y su cabeza posee una cualidad grotescamente expresiva. La criatura desciende del muro con esa misma fluidez líquida y reptiliana que tenía el monstruo original, ignorando la gravedad mientras sus garras se aferran a las irregularidades del concreto. Cuando la luz del sol golpea su pelaje, Mateo ve que no es pelo normal, sino una mezcla de cerdas duras y parches de piel grisácea y callosa. Una armadura biológica heredada. Lo más aterrador son los ojos. No tienen la calidez animal ni la simpleza del instinto, sino que brillan con una inteligencia maliciosa y humana. Una conciencia que evalúa, juzga y recuerda. Es un descendiente directo de la cruza impía, un ser que lleva en su ADN la memoria genética de los perros de pelea y la magia oscura de la entidad devorada. Mateo, paralizado por el reconocimiento, se da cuenta de que está rodeado. De las sombras de los caniles y de los agujeros en los muros comienzan a emerger más figuras, una manada silenciosa de pesadillas híbridas. Son diferentes entre sí, mostrando variados grados de mutación, pero todos comparten esa aura de depredación superior y la falta total de miedo hacia el hombre armado. No gruñen ni muestran los dientes en una amenaza defensiva. Simplemente lo cercan, moviéndose con una coordinación telepática, cerrando las vías de escape con una estrategia militar. No están defendiendo su territorio de un intruso, están recibiendo a un viejo conocido, al hombre que solía traer la carne, reconociendo su olor a través de las décadas. El líder de la manada se adelanta, un macho enorme con el pecho cruzado por cicatrices blancas que recuerdan a las marcas de batalla de Satán, el perro alfa original. Este animal se detiene a 3 metros de Mateo, levantando el hocico para olfatear el aire, y en ese gesto hay una burla implícita a la autoridad humana. Mateo ve cómo la mandíbula del animal se desencaja ligeramente, revelando hileras de dientes que no son caninos, sino cerrados y triangulares, diseñados para cortar hueso con la eficiencia de una sierra. La criatura emite un sonido bajo, una vibración que resuena en el pecho de Mateo, y él entiende con horror que están comunicándose, no solo entre ellos, sino intentando establecer un vínculo perverso con él. La confrontación física que Mateo esperaba, el tiroteo heroico o la muerte rápida, no llega. En su lugar se enfrenta a una tortura psicológica mucho más devastadora. Los híbridos no lo atacan porque no lo ven como una amenaza, ni siquiera como comida inmediata, lo ven como un testigo, un portador de su legado. Empiezan a empujarlo suavemente, golpeando sus piernas con sus hocicos duros como piedras, guiándolo no hacia la salida, sino hacia la parte trasera del complejo, hacia las antiguas bodegas de almacenamiento. Mateo, con el sudor frío, empapándole la espalda y el arma temblando en su mano, se deja llevar, incapaz de disparar ante la certeza de que sería despedazado antes de que el primer casquillo tocara el suelo. Al entrar en la penumbra de la bodega, el olor se vuelve insoportable, una mezcla de descomposición y vida nueva que revuelve el estómago. Allí, entre sacos podridos de alimento y escombros, Mateo descubre la verdad final sobre la expansión de la plaga. No es solo una manada remanente, es una colonia de cría. En el Cinto Sinonis, rincón más oscuro, varias hembras con deformidades espinales amamantan a camadas de cachorros que ya nacen con la piel gris y los ojos abiertos, brillando en la oscuridad. El ciclo de reproducción se ha completado y estabilizado. La monstruosidad ya no es un accidente, es una nueva especie que se está gestando en el vientre de Michoacán, lista para ser exportada. En el suelo de la bodega, esparcidos como juguetes macabros, hay restos de ropa, zapatos y credenciales de elector. La evidencia silenciosa de qué es lo que ha estado alimentando a esta nueva generación. Los desaparecidos de la región, los que se creía víctimas de la guerra entre carteles, han servido de combustible biológico para estas bestias. Mateo comprende que el nahual original no murió en vano. Su estrategia de supervivencia fue dejarse consumir, infectando a sus depredadores con su esencia, utilizando la gameness de los pitbulls como el vehículo perfecto para su propia evolución. La criatura ganó la batalla a Pinwitz largo plazo, sacrificando su cuerpo individual para convertirse en una legión imparable. Mateo retrocede lentamente, con la mente fracturada por la magnitud del descubrimiento, esperando el ataque final que acabe con su miseria. Sin embargo, el macho alfa simplemente lo observa desde la entrada de la bodega, bloqueando la luz, y luego se aparta un paso, dejándole un corredor libre hacia la salida. No es un acto de piedad, es un acto de arrogancia suprema, o quizás de cálculo estratégico. Necesitan que él se vaya, que viva con el conocimiento, que lleve el miedo al mundo exterior. O tal vez, en su lógica retorcida, todavía lo consideran el cuidador, el sirviente útil, que algún día podría volver a ser necesario cuando la comida
local escasee. La huida de Mateo hacia la camioneta es un borrón de pánico y adrenalina, corriendo a través de la maleza mientras siente las miradas de docenas de ojos clavadas en su espalda. No mira atrás, ni siquiera cuando arranca el motor y acelera por el camino destrozado, golpeando el chasis contra las rocas. Sabe que no lo están persiguiendo porque no hace falta. Ellos saben dónde está la ciudad, saben dónde está la comida. Mientras conduce de regreso a la civilización, cruzando los campos de aguacate que ahora le parecen cómplices mudos del horror, Mateo entiende que la barrera de contención se ha roto. Aquel cachorro que vio en la ciudad no era un caso aislado, era un explorador, la vanguardia de una invasión que ya ha comenzado en 1970. Silencio. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El viaje de regreso es una tortura de lucidez. Cada perro callejero que ve por la carretera, cada sombra que se mueve en el crepúsculo, le parece ahora un posible descendiente de la fosa. La realidad se ha contaminado. La seguridad de su vida cotidiana como adiestrador se desmorona al saber que los perros que entrena, por muy feroces que sean, son juguetes comparados con lo que está creciendo en la sierra. La burocracia, el gobierno, el ejército, nadie creerá una historia sobre monstruos genéticos y posesión antigua. Lo tomarán por loco o, peor aún, el gobierno querrá las bestias para usarlas como armas, repitiendo el ciclo de estupidez que inició todo. Mateo llega a su casa al amanecer, con el cuerpo dolorido y el alma envejecida 20 años en una sola noche. Se encierra, baja las persianas y se sienta en la oscuridad, escuchando los sonidos de la ciudad que despierta. Sabiendo que es una paz falsa y temporal, mira sus manos, las manos que alimentaron a los progenitores de la nueva especie, y siente el impulso de lavarlas con cloro hasta arrancarse la piel, pero sabe que la mancha es indeleble. Ha sobrevivido al retorno a la floresta, pero ha traído consigo una verdad que es más pesada que cualquier muerte. El infierno no está bajo tierra. El infierno tiene 4 patas y está aprendiendo a caminar entre nosotros. La batalla final no se libró con balas ni con dientes en ese regreso. Se libró en la aceptación de la derrota total de la humanidad frente a la naturaleza oscura. Mateo se da cuenta de que su misión no era detenerlos, porque eso es imposible, sino testificar el nacimiento de la siguiente etapa en la cadena alimenticia. La impotencia lo aplasta mientras imagina a los cachorros creciendo, dispersándose, cruzándose con perros domésticos, infiltrando sus genes malditos en cada hogar y cada patio trasero. El enemigo ya no está allá afuera. El enemigo está durmiendo a los pies de nuestras camas, esperando la señal química para despertar y recordar lo que realmente es. Ahora, sentado frente a una cámara o escribiendo en un diario que quizás nadie lea, Mateo prepara su advertencia final, su confesión terminal. No busca perdón, porque sabe que no lo merece. Solo busca alertar a quien quiera escuchar sobre las señales sutiles, los cambios en el comportamiento, el brillo extraño en los ojos de las mascotas. La historia de La Fosa no terminó en 2011, ni terminó hoy en las ruinas. La historia apenas está empezando su capítulo más sangriento a escala global. El silencio de la noche ya no es paz para él, es simplemente el tiempo que tardan las bestias en llegar a la puerta. El horror se asienta finalmente no en el susto repentino, sino en la certeza lógica y biológica de las consecuencias. Mateo sabe que es cuestión de tiempo, meses, quizás años, antes de que los incidentes aislados se conviertan en un patrón innegable de ¿qué ataques? Se levanta, va hacia la ventana y observa la calle vacía, preguntándose cuántos de esos híbridos están ya observando desde los callejones, reconociendo el mundo de los hombres como un inmenso comedero abierto. La puerta de La Fosa quedó abierta, y por ella no solo escaparon perros, escapó una era de oscuridad primitiva que hemos olvidado cómo combatir. Mateo permanece sentado frente a la vieja cámara de video, con el rostro iluminado únicamente por la luz vacilante de una lámpara de escritorio y el brillo rojo del piloto de grabación. La habitación está sumida en una penumbra claustrofóbica, con las cortinas clavadas al marco de la ventana para impedir cualquier visión hacia el exterior, convirtiendo su hogar en un búnker improvisado. Sobre la mesa de madera, junto a una botella de tequila medio vacía y un cenicero desbordado, descansa su pistola, no como una herramienta de defensa, sino como una salida de emergencia ante lo inevitable. Sus manos, antes firmes por el entrenamiento, ahora tiemblan al pasar las páginas de su libreta de notas, un compendio de horrores y coordenadas que espera sirva de mapa para quien encuentre este testimonio póstumo. No escribe para ser perdonado, pues sabe que la redención es un lujo que no pueden permitirse aquellos que alimentaron a la bestia, sino para dejar constancia de que el final de la humanidad no
no vendrá del cielo, sino que despertará a los pies de nuestras camas. El silencio de la casa es engañoso, una quietud artificial que solo amplifica el ruido de los recuerdos que se agolpan en su cráneo fracturado por el trauma. Mateo sabe que su guerra física ha terminado, que ya no tiene fuerzas ni balas suficientes para regresar a la sierra y quemar lo que debió ser incinerado hace una década. Ahora la batalla se libra en el terreno de la memoria y la información, intentando articular una verdad que suena a delirio para cualquier mente sana que no haya visto los ojos inteligentes de esos híbridos. Se siente como el portador de un virus terminal, una infección de conocimiento que lo corroe por dentro, sabiendo que cada palabra que deja grabada es una sentencia que valida la existencia de una oscuridad que prefiere operar desde el anonimato. La soledad ya no es su compañera, sino el espacio vacío donde espera que aparezcan los primeros síntomas de la invasión silenciosa que él ayudó a gestar en los caniles de Michoacán. La amenaza real no radica en la fuerza bruta de las criaturas que vio en la bodega, sino en su capacidad de integración biológica y su invisibilidad social. Mateo entiende con una claridad aterradora que aquellos híbridos no se quedarán en el bosque esperando a ser cazados. Su imperativo genético es la expansión y la mezcla. La gameness de los pitbulls, combinada con la astucia sobrenatural del nahual, ha creado un depredador perfecto que puede ocultarse a plena vista, diluyendo su sangre monstruosa en la población canina doméstica. No estamos ante una invasión de monstruos gigantes que el ejército pueda combatir con tanques. Estamos ante una infiltración silenciosa, un caballo de Troya genético que entrará en los hogares moviendo la cola y pidiendo caricias. El horror se ha vuelto microscópico, escondido en el ADN de cachorros que parecen normales hasta que la luna o el instinto les recuerdan su verdadero linaje y su hambre ancestral. Recurrir a las autoridades o buscar ayuda institucional es una fantasía que Mateo descartó desde el momento en que salió vivo de la fosa. Sabe perfectamente que el gobierno, en su infinita estupidez y avaricia, no vería una plaga a exterminar, sino un recurso biológico potencial para ser militarizado. Si entregara sus pruebas, los laboratorios federales intentarían replicar lo que el cartel logró por accidente, perpetuando el ciclo de dolor y asegurando que la catástrofe sea global. Él es el único guardián de esta verdad, un dique humano conteniendo un océano de mierda, y siente el peso de esa responsabilidad aplastándole las vértebras. No hay a quien llamar, no hay cavalry en camino. Solo queda un hombre roto en una habitación oscura, intentando advertir a un mundo que está demasiado ocupado mirando sus pantallas como para notar que la naturaleza ha afilado sus garras. A través de la lente de la cámara, Mateo intenta describir lo que vio en los ojos del macho alfa, esa inteligencia fría que trascendía lo animal. No era la mirada de una bestia que actúa por instinto de conservación, sino la de un general que evalúa a su enemigo y decide perdonarle la vida por razones estratégicas. Al dejarlo ir, la criatura lo convirtió en un mensajero del miedo, un profeta de su nuevo orden, sabiendo que el terror de Mateo sería más efectivo que su muerte. Esa mirada lo persigue cada vez que cierra los ojos, una promesa silenciosa de reencuentro que le hiela la sangre y le impide dormir más de una hora seguida. Saben quién es, saben dónde vive, y lo más inquietante de todo es que parecen entender el concepto de la paciencia humana, esperando el momento justo en que la guardia baje para reclamar lo que consideran suyo por derecho de creación. La paranoia ha transformado la percepción que Mateo tiene de la realidad cotidiana, convirtiendo cada paseo por el parque en una sesión de tortura psicológica. Ya no ve mascotas fieles acompañando a sus dueños, ve posibles portadores latentes, bombas de tiempo biológicas esperando la señal química para detonar. Cada vez que escucha un ladrido en la noche, su cuerpo reacciona con un espasmo de adrenalina, preguntándose si es un perro normal o si es uno de ellos, comunicándose en frecuencias infrasónicas. La confianza, ese vínculo milenario entre el hombre y el perro, se ha roto para él irrevocablemente, reemplazada por una sospecha enfermiza que lo aísla de la sociedad. Ve a sus vecinos jugar con sus animales y siente ganas de gritarles, de advertirles que están durmiendo con el enemigo, pero sabe que solo verían a un loco desvariando, ¿cuál es la mejor defensa que tiene la plaga? Su confesión se torna profética mientras describe el futuro que vislumbra, un futuro donde la seguridad del hogar se desmorona desde adentro. No habrá sirenas de alerta ni noticias de última hora anunciando el fin del mundo. El colapso será personal, íntimo y simultáneo en miles de casas.
Comenzará con mascotas que se vuelven inexplicablemente agresivas, que resisten heridas mortales, que miran a sus dueños con una comprensión que no deberían tener. Las ciudades no caerán bajo el fuego, sino bajo el silencio. Un silencio que se extenderá calle por calle a medida que los guardianes se conviertan en verdugos. Mateo llora sin lágrimas mientras narra esto, consciente de que su inacción en el pasado ha condenado el futuro de inocentes que ni siquiera han nacido, y que la mancha de sangre en sus manos es demasiado extensa para ser lavada. La culpa es el ácido que termina de disolver lo que queda de su alma, la certeza de que él fue una pieza fundamental en la maquinaria de la creación. Él limpió las jaulas, él sirvió la carne, él mantuvo con vida a los progenitores del horror cuando deberían haber sido sacrificados al nacer. No es una víctima de las circunstancias, es un colaborador necesario, el cuidador que nutrió la pesadilla hasta que fue lo suficientemente fuerte para caminar sola. Esta grabación es su intento patético de equilibrar una balanza que está irremediablemente inclinada hacia la oscuridad, una confesión de sus pecados laborales que espera sirva de advertencia. No busca compasión, pues sabe que merece el mismo destino que el nahual, ser devorado por las consecuencias de sus propios actos, pero espera que su testimonio sirva para que otros no cometan el error de subestimar lo que se esconde en la mirada de un animal. Mateo se acerca a la cámara para dar instrucciones precisas, casi clínicas, sobre cómo identificar a los descendientes de la línea maldita. Habla de la temperatura corporal inusualmente alta, de la cicatrización acelerada de heridas menores, de la ausencia de brillo rojo en los ojos ante la luz directa, reemplazado por un reflejo verdoso o grisáceo. Advierte sobre el comportamiento. Perros que no ladran a los extraños, pero que se quedan inmóviles observando. Animales que muestran una coordinación de manada inusual en parques o calles. Es una guía de supervivencia para un apocalipsis doméstico, un manual de campo escrito con la tinta del arrepentimiento. Su voz se quiebra al pedir a los espectadores que no duden, que si ven estas señales, actúen antes de que sea demasiado tarde, porque la duda es la brecha por donde entra la muerte. Un ruido seco proveniente del patio trasero interrumpe su discurso, un sonido similar al de una maceta al romperse o al de un cuerpo pesado aterrizando con agilidad sobre el césped. Mateo se detiene, con los ojos clavados en la puerta de la habitación, y una extraña calma desciende sobre sus facciones, la resignación de quien sabe que el tiempo prestado se ha agotado. No corre a mirar, no intenta huir, simplemente toma la pistola de la mesa y le quita el seguro con un clic metálico que resuena como un punto final en la grabación. No sabe si han venido a matarlo o a reclutarlo, si son los híbridos o sus propios demonios materializados, pero entiende que la historia termina aquí para él. La espera ha sido la verdadera tortura, y la llegada del desenlace, sea cual sea, se siente casi como un alivio, una liberación de la carga de ser el único que sabe. Antes de cortar la transmisión, Mateo mira directamente al objetivo, rompiendo la cuarta pared para depositar el legado del horror en las manos de quien esté viendo. Ahora la verdad no es solo suya, es un virus que ha transmitido exitosamente a través de la pantalla, infectando la mente del espectador con la misma duda y el mismo miedo que lo consumen a él. Ya no es el único guardián de la fosa, ahora todos somos cómplices por el simple hecho de saber, y la responsabilidad de vigilar las sombras recae sobre nosotros. Su misión ha concluido, no con una victoria, sino con la delegación del deber, pasando la antorcha de una vigilia eterna que no admite descanso. La historia de los perros de Michoacán no muere con él, sobrevive en cada uno de los que han escuchado su voz, germinando en la desconfianza hacia lo que más amamos. Con un gesto lento y deliberado, Mateo acerca la mano para apagar la cámara, pero se detiene un segundo, dejando que su rostro llene el encuadre por última vez. Sus ojos, rodeados de ojeras profundas y marcas de vejez prematura, transmiten una advertencia que va más allá de las palabras, un testamento visual del precio de la verdad. La pantalla se va a negro, pero su voz se escucha una última vez en la oscuridad, firme y sepulcral, pronunciando la sentencia que definirá nuestras pesadillas de ahora en adelante. No es un adiós, es un recordatorio de que en la guerra entre la civilización y lo salvaje, la tregua ha terminado y las líneas del frente se han borrado para siempre. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta El bosque no olvida si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.